Hay heridas que no vienen de una ruptura amorosa o de un amigo, sino de alguien que se suponía debía quedarse, tu padre. Y crecer con eso te hace preguntarte muchas cosas, como si el problema eras tú, si no fuiste suficiente para que eligiera quedarse, y así pasa el tiempo y esa persona vuelve años después, queriendo arreglar algo que ya se rompió. Entonces aparece una pregunta: ¿vale la pena perdonar e intentar construir algo nuevo, incluso cuando ya no puede devolverte todo lo que te faltó? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Gumball. Es una noche en Elmore, un autobús se detiene frente a la casa de la familia Watterson y de él baja alguien inesperado. El padre de Richard. Richard lo recibe lleno de emoción, incluso prepara un pequeño juego para demostrarle cuánto lo esperaban. Pero a Frankie solo parece interesarle una cosa: si hay comida. La madre de Richard, enojada, le pregunta a su hijo por qué decide invitarlo, y él responde que, después de todo, es una reunión familiar. Entonces todos comienzan a cantar la tradicional canción del señor Peste. Pero justo antes de empezar a cantar, Richard se queda en blanco y olvida la canción, así que necesita un navegador rápido que le permita encontrarla al instante, sin perder tiempo. Y ahí es donde entra Opera, que tiene justo lo que necesita. Porque no solo es rápido, también está diseñado para hacer mucho más. Para empezar, puedes personalizar tu navegador a tu gusto con sus temas. Por ejemplo, mi favorito es Radiance, uno con estética oscura y detalles animados, que incluso tiene sonidos integrados dentro del navegador que son muy tranquilizantes, me encantan demasiado. Sin embargo, hay otros muchos temas, además de que puedes cambiar los fondos y colores hasta encontrar uno que realmente vaya contigo. Otra función muy útil es la del video pop-out. Para activarlo, simplemente reproduces un video y das clic en el botón flotante que aparece en la esquina del reproductor. Esto crea una ventana independiente que puedes mover en toda la pantalla. Ideal para quienes escriben mucho, hacen muchas actividades. Por ejemplo, en mi caso me funciona mucho cuando hago guiones, ya que tengo como ventana principal el Word y al mismo tiempo uso esta herramienta para tener el episodio del que voy a hablar en ventana pequeña. Así puedo escribir mientras veo el episodio al mismo tiempo y la verdad se me hace mucho más cómodo y siento que construyo mejor un guión. También, si eres de ser multitareas, Opera tiene una función que es perfecta para ti, y es su barra multitareas, ya que puedes tener apps como Discord o WhatsApp sin necesidad de descargar las apps por separado. Con un clic accedes a la app sin la necesidad de salir del navegador, y si no tienes doble monitor puedes ocupar su herramienta Split Screen, que te permite dividir la pantalla hasta en 4 secciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes estar comparando información de distintas páginas, al mismo tiempo puedes tener una ventana abierta donde puedas ver una película, escuchar música o simplemente escribir, y en otra sección puedes estar viendo más ejemplos u otra fuente de información, todo al mismo tiempo. Para activar esta función solo arrastras la pestaña y la pones en la parte donde te gustaría tener esta sección dividida, y así hay muchísimas más herramientas. Así que si estás cansado de navegadores lentos y quieres seguir disfrutando de estas herramientas y muchas más, descarga Opera con el link en la descripción o el link en el comentario fijado. Richard logra recordar la canción y entonces todos la cantan felices. Sin embargo, hay un problema: Frankie no sonríe. Y es que, aunque se supone que la canción habla de un personaje ficticio, cada verso parece describirlo a él: un hombre que abandona a su familia, un charlatán, un rufián, un traidor. Richard intenta tranquilizarlo diciendo que no tiene nada que ver con él, que simplemente así va la canción de la tradición, pero Frankie responde que probablemente no sea así. Y la madre de Richard termina confirmándolo al decir que la canción fue creada por ella para suavizar el dolor que sintió Richard cuando su padre lo abandonó. Un dolor tan profundo y guardado que Richard en realidad no lo recordaba hasta que mencionaron el tema, algo que lo hace caer en el dolor. Al día siguiente, Richard está devastado. Gumball, Darwin y Anaïs intentan animarlo con música, pero empeoran todo al poner las canciones favoritas de Frankie. Luego intentan distraerlo llevándolo a comer a Papa Feliz esperando que piense en otra cosa, pero ahí Richard, lejos de hacerlo, solo se sincera. Dice que su padre cometió muchos errores, pero aún así quiere perdonarlo. Quiere pasar tiempo con él, acercarse, recuperar algo de lo perdido, solo que no sabe cómo expresarlo. Y lo poco que expresa es que desearía poder volver en el tiempo y no enfrentar a su padre. Y es que solo ha evadido expresar su dolor que le causó. Incluso admite que comer no es más que una forma de evitar lo que siente. Darwin ahora propone simplemente acostarse a mirar el cielo para despejarse, pero Richard solo ve a su padre en cada nube. Cada forma le recuerda cuánto se alejó de él. Frustrados, Gumball y sus hermanos le dicen que ya no puede seguir huyendo de sus sentimientos y que debe hablar con Frankie de una vez por todas. Sin embargo, Richard no sabe cómo empezar, así que le sugieren cantar lo que siente, y cuando está a punto de hacerlo, no logra sacar las palabras. Gumball entonces le dice que su relación con Frankie quizá no esté rota del todo,
tal vez todavía pueda sanar. Pero Richard no lo puede ver, pues no quiere enfrentar el presente. Prefiere fantasear con construir una máquina del tiempo para regresar al pasado y convertirse en alguien de quien su padre estuviera orgulloso, alguien que jamás hubiera sido abandonado. Gumball le repite que no se puede viajar en el tiempo, no se puede recuperar lo perdido rehaciendo el pasado, y que lo único que queda es reparar lo que aún puede construirse en el presente. Y es así como finalmente Richard decide hablar con Frankie. Si bien Gumball ya nos ha mostrado distintos matices sobre la relación entre padres e hijos, y ya hemos hablado de esos episodios aquí en el canal, este toca un matiz tristemente muy común allá afuera: el abandono de un padre. Y allá afuera no solamente existe el abandono físico, sino también el abandono emocional. Este tipo de abandono que ocurre cuando, por cómo somos, por las decisiones que tomamos, por los caminos que elegimos, como por ejemplo nuestra carrera o nuestra forma de vivir, o nuestra simple identidad, dejamos de sentirnos alguien de quien nuestros padres podrían sentirse orgullosos. Es ese tipo de distancia donde ya no puedes pedir consejos, apoyo o simplemente sentir cercanía, porque en el fondo percibes que ni siquiera les agradas del todo. Y aunque existen muchos tipos de abandono, el episodio se centra justo en tener un padre que parece haber elegido todo lo malo de su vida antes que a su propia familia, o incluso antes que a su propio hijo. Y aunque es un tema muy complejo y sobre todo delicado, de esos temas que me atrevo a decir que solo los entiendes cuando los vives, el episodio siento yo que no se enfoca tanto en el dolor del abandono, sino en algo mucho más complejo y sobre todo doloroso. ¿Se puede construir algo después de tanto tiempo perdido? Porque recuperar lo perdido, eso muchas veces no ocurre. Hay etapas, necesidades y momentos que simplemente ya pasaron. Un padre puede aparecer después, pero nunca podrá ser el padre que no estuvo cuando más se necesitaba. Y saliendo un poco del tema del abandono, sobre todo de esa parte cuando tu padre está físicamente pero realmente no está, es cuando la relación entre un padre y un hijo suele volverse mucho más difícil. Incluso me atrevería a decir que más que la de una madre. Y sí, gran parte de eso viene desde mi punto de vista de una idea muy arraigada sobre la masculinidad, que ha estado desde hace muchísimas generaciones. Esa idea de que un hombre, sobre todo un padre, no puede mostrarse sentimental, cariñoso o vulnerable porque esa no es su función. Esa idea provocó que muchos hombres crecieran negando su lado emocional, y como hijos termináramos sintiéndonos abandonados incluso cuando seguían presentes físicamente, porque no puedes hablar con ellos como quisieras, no puedes pedirles consejos desde la cercanía o convivir como si también fueran un amigo, aunque en el fondo quisieras escucharlos y conocerlos más. Existe una barrera invisible creada por generaciones enteras de hombres que nunca aprendieron a expresar afecto, y gracias a toda esa mezcla de heridas, inseguridades y limitaciones emocionales, llega un punto donde pasa lo mismo que con Frankie. Un día te das cuenta de todo eso, quieres volver, recuperar y arreglar la relación, pero ya no sabes cómo hacerlo. Frankie no sabe cómo acercarse a Richard, y Richard tampoco sabe cómo abrirse con alguien que lo abandonó. Porque ¿cómo construyes una relación con alguien que estuvo ausente toda tu vida? Y ahí es donde creo que Gumball deja una reflexión muy fuerte. Cuando alguien realmente quiere intentar sanar una relación, no sirve de mucho quedarse atrapado pensando en qué habría pasado si todo hubiera sido diferente. Y sí, aunque el ejemplo que da el episodio quizá no sea el mejor, porque honestamente Frankie sí entra en la conversación de los peores padres de la animación, y conforme avanza el episodio queda todavía más claro, la lección sigue estando y la tomaré dejando un poco de lado el episodio. Porque cuando un padre se equivoca, no necesariamente desde la maldad, sino desde sus carencias, sus inseguridades. Quizá, y como nos muestra este episodio, el primer paso no creo que sea cambiar el pasado, sino comenzar a escribir un futuro y comenzar con lo más difícil: averiguar cómo. Porque muchas veces ambas personas quieren arreglar algo, pero muchas veces no saben cómo. Porque sí, las carencias emocionales no van a desaparecer así como así, simplemente porque ambos quieran cambiar o ambos quieran recuperar algo. Porque el abandono no solo deja un vacío, también repercute en nuestras acciones. Porque Richard también ha estado evadiendo emocionalmente las cosas. Se ve claramente que tiene dificultades para confrontar afectivamente lo que siente. El encuentro es incómodo. Ambos guardan silencio porque ninguno sabe cómo recuperar tantos años perdidos. Entonces Frankie intenta improvisar momentos de padre e hijo, aunque a su manera. Lo lleva a jugar fútbol americano, pero resulta que el balón era robado y Richard termina siendo golpeado por los verdaderos dueños. Después le regala un reloj que tampoco le pertenece, provocando que Richard sea arrestado. Y así, una tras otra. Cada actividad termina siendo un delito disfrazado de convivencia, hasta que Richard se cansa. Le dice a Frankie que ya no quiere seguir siendo su cómplice, que no quiere ser el compañero de sus robos, sino su hijo.
Frankie, desconcertado, pregunta entonces cómo se supone que deben crear esos momentos. Richard responde que simplemente se trata de hablar, conocerse, compartir tiempo real, pero Frankie sigue relacionando todo con estafas y trampas, incapaz de entenderlo del todo. Richard, cansado de hacerle ver a su padre cómo ser tratado, decide marcharse. Sin embargo, Frankie lo detiene y por primera vez baja la guardia. Le confiesa que nunca quiso que Richard terminara siendo como él, y que al ver la familia que construyó, unos hijos que lo aman, que recibe tiempo, apoyo y cariño, entiende que Richard logró convertirse en todo lo que él nunca fue. Pero Richard le dice a su padre que solo quería darles a sus hijos aquello que a él le faltó, aunque en el fondo todavía quiere a su padre. Y es aquí donde el episodio toca quizá el tema más fuerte. Ese momento en el que te das cuenta de que no te quieres parecer ni siquiera un poco a tu padre, que gran parte de tu vida la has pasado luchando precisamente con eso, porque cuando te faltó su apoyo, su compañía, su hombro, su escucha, al crecer intentas dar todo eso que alguna vez te faltó, especialmente cuando vas a ser tu padre. Y bueno, aunque muchas veces Richard se ha visto como uno de los personajes más torpes o menos inteligentes de la animación, hay algo que no se puede negar: realmente intenta ser un buen padre. Richard es prácticamente lo opuesto a Frankie. Tal vez muchas veces no entienda del todo a sus hijos, tal vez se equivoque constantemente, pero lo intenta. Intenta estar presente, apoyarlos y darles algo que probablemente él nunca tuvo. Frases tan simples como "tú puedes, hijo", "jamás te dejaré caer". Y aunque para muchos pueda sonar algo normal, muchos aquí saben lo mucho que puede marcar escuchar algo así de un padre, o no haberlo escuchado nunca y aún así tener que seguir. Y seguramente quien más necesitó escuchar esas palabras fue el propio Richard. Durante todo el episodio entendemos que Richard quería recuperar a Frankie no solo porque fuera su padre, sino porque siempre creyó que él se fue porque Richard no era suficiente, porque no era alguien de quien sentirse orgulloso, y ese dolor se quedó guardado dentro de él durante años. La idea de que si su padre se marchó, debió ser porque él no tenía nada que hiciera que alguien quisiera quedarse. Por eso intenta recuperar esa relación, incluso cuando Frank le demuestra que no sabe convivir sanamente con él, que no sabe ser padre, sino únicamente un compañero de malas decisiones, un cómplice. Pero creo que el episodio ahí toma otro lado y da una lección importante al propio Richard, porque vimos cómo guardar todo ese dolor del abandono lo terminó consumiendo. Vimos cómo evitaba hablar de sus sentimientos y enfrentarse a lo que realmente le dolía, pensar que nunca fue suficiente razón para que su padre se quedara. Sin embargo, conforme avanza la historia, entendemos que Richard pasó toda su vida intentando ser diferente a Frankie, intentando convertirse en el padre que a él le hizo falta. Y cuando finalmente le dice a su padre que solo quería darles a sus hijos aquello que él nunca tuvo, el episodio deja claro que incluso alguien herido puede decidir amar diferente. Y aunque en Latinoamérica el abandono de un padre muchas veces se convierte tristemente hasta en un chiste recurrente, creo que esta parte del episodio deja una reflexión muy importante para quienes viven con el miedo de repetir patrones, para quienes tienen miedo de convertirse en malas personas, abandonar, no estar presentes o no saber amar por culpa de lo que vivieron, porque no somos nuestros dolores ni nuestros abandonos. Sí, muchas cosas quizá habrían sido distintas si ellos hubieran estado ahí, escuchándonos, apoyándonos, guiándonos, pero su ausencia no significa que no fuéramos suficientes, ni que nos faltara algo, ni que falláramos como hijos. Ellos tomaron sus decisiones, y si algún día quieren volver, también está bien si tú no quieres dejarlos regresar a tu vida. Está bien si solo quieres perdonar y mantener distancia, porque aunque muchas veces ellos también actuaron desde heridas, traumas o una mala crianza, eso no justifica el daño que causaron. Al final, el episodio deja en claro que tu historia no tiene que terminar igual a la de tus padres. No eres tu padre, puedes ser mejor. Frankie se rompe, dice que quizá ya sea demasiado tarde para él, pero Richard recuerda las palabras de Gumball y se las expresa a su padre, que no se puede regresar al pasado, pero sí se puede arreglar lo que viene después. Y quizá por primera vez ambos entienden que todavía existe una oportunidad para empezar de nuevo. No desde el pasado, sino enfrentando el presente. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí. Ya que aquí hablamos del día en que Gumball rechazó constantemente a su padre, ya que no se parecía ni siquiera un poco a los padres de sus demás amigos. ¿Pero realmente debes parecerte a los padres de tus amigos para que tu padre sea perfecto? ¿O solo no sabes apreciar lo mucho que da por ti? Así que te veo en este video.